patología benigna para llegar al tema de fondo que es patología maligna. Las neoplasias malignas de tiroides prácticamente son estas que están en la pantalla. Carcinomas bien diferenciados, que es papilar y folicular, los pobremente diferenciados, anaplásico y medular. Estas son las neoplasias clásicas de carcinoma de tiroides. La última clasificación es una clasificación mucho más amplia, más importante, en el sentido de que la neoplasia va a estar en base a la célula de origen. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta clasificación de neoplasias derivadas de las células foliculares, vamos a ver que hay tumores benignos, vamos a ver que hay tumores de bajo riesgo, vamos a ver neoplasias malignas y vamos a ver también neoplasias de tiroides poco diferenciadas o diferenciadas de alto grado, que este es un concepto nuevo, y neoplasias anaplásicas, carcinomas anaplásicos. Todo esto es carcinoma, todo esto es las neoplasias que se derivan de la célula folicular. Y el otro gran grupo son neoplasias que se derivan de otros lugares. Por ejemplo, la neoplasia de la célula parafolicular o célula C, las neoplasias mixtas, que pueden ser foliculares y de las células C o parafoliculares, las neoplasias tipo glándula salival, la de histogénesis incierta, las de tipo tímico y otras que son las de tipo embrionario, como son los tiroblastomas. Esta clasificación es la actualmente vigente. Entonces, en resumen, podemos decir que se considera el tipo de célula donde se origina la neoplasia maligna, fundamentalmente y principalmente y mayoritariamente la célula folicular. Veamos, dentro de los tumores foliculares benignos, esto simplemente lo coloco para poder resaltar un poco este tema, este término, enfermedad no lobar folicular tiroidea. Este término es un término nuevo que se ha acuñado, que reemplaza términos clínicos como son el folículo coloide, el nódulo coloide, el bocio, etcétera, que son términos clínicos y no de patología. Este es el adenoma microfolicular en paquetes empaquetados, y lo que vemos es el adenoma folicular, que puede tener también arquitectura papilar. Y acá tenemos que tener mucho cuidado y no hacer el diagnóstico errado de carcinoma papilar. Acá en el adenoma folicular no va a haber hallazgos nucleares de carcinoma papilar. Ese es el dato importante. Y vemos esta es una microfotografía de un adenoma folicular que tiene arquitectura papilar, que no es un carcinoma papilar, pero tiene arquitectura papilar. Y lo que vemos es que estas papilas o pseudopapilas están creciendo, están haciendo protrusión interna hacia la luz del folículo, pero no hay hallazgos nucleares de carcinoma papilar. Por otro lado, el adenoma oncocítico, que es de la célula C. La célula C, Hurte describió como adenoma oncocítico, sinónimo adenoma de célula de Hurte o Hartle. Esto ya no debe usarse, porque Hurte o Hartle lo que identificó son las células C de la tiroides, y este adenoma oncocítico es de la célula folicular. Entonces, no es sinónimo adenoma oncocítico de adenoma de célula de Hurte o Hartle. Hay que tener ese concepto actual. Para que sea adenoma oncocítico, tengo que tener más del 75% de la citología oncocítica, porque si no, sería un carcinoma papilar con diferenciación oncocítica en un 20%, o un adenoma folicular con diferenciación oncocítica en un 10-20%, etc. Para llamarlo adenoma oncocítico, la citología debe ser mayor del 75%. Y este es el término nuevo que les decía. La enfermedad nodular folicular tiroidea es un término patológico que lo utilizamos para reemplazar el bocio multinodular o los nódulos coloides, nódulos hiperplásicos, los nódulos adenomatosos o adenomatoides, etcétera, etcétera, que realmente son más bien términos clínicos. Entonces, recordemos este nombre, este diagnóstico FND, las siglas en inglés de enfermedad nodular folicular tiroidea. Y acá lo vemos. Acá en esta diapositiva, en la primera, en la letra A, observamos macroscópicamente que son múltiples nódulos de tamaño variable. En la B vemos un nódulo grande, es un nódulo rico en coloide. En la C vemos nódulos macrofoliculares. En la diapositiva D vamos a ver múltiples nódulos bien delimitados. En la E un nódulo
que es más bien microfolicular, y acá podemos ver incluso en la F, fibrosis y calcificación. Todas estas características, todos estos hallazgos son manifestaciones histológicas de esta patología, enfermedad nodular folicular tiroidea, que reemplaza a bocio coloide, bocio nodular, etcétera, etcétera. Muy bien, comencemos entonces con el tema. Las neoplasias tiroideas foliculares de bajo riesgo son aquellas que clínicamente tienen un grado intermedio entre benigno y maligno. Entonces, hay neoplasias foliculares que no son benignas ni que son malignas, pero que son de un grado intermedio que se clasifican en este grupo, neoplasia folicular tiroidea de bajo riesgo. Estas podrían desarrollar metástasis, sí, pero muy raramente. ¿Y cuál es su clasificación histológica? Fundamentalmente son estas tres. La neoplasia tiroidea folicular no invasiva con hallazgos nucleares parecidos al papilar, siglas en inglés, NIFT, o tumores tiroideos de potencial maligno incierto, siglas en inglés UMP, o el tumor trabecular y aliciante, siglas en inglés TTH. Estas tres entidades constituyen el grupo de neoplasias tiroideas foliculares de bajo riesgo. Vamos a detallar cada una de ellas para poder hacer el diagnóstico diferencial histológico y no confundirnos con una verdadera neoplasia maligna, con un verdadero carcinoma. Neoplasia folicular no invasiva con hallazgos nucleares parecidos al papilar, al carcinoma papilar, NIFT. Esto ya se conoce desde el año 2017, pero el término se ha acuñado recientemente, pero ya esto ha sido descrito ya hace casi 10 años. Se deben aplicar criterios histológicos muy estrictos para poder hacer esta evaluación, sobre todo ver la cápsula, ver la periferia tumoral, porque muchas veces vamos a encontrar aparentemente una sospecha de invasión capsular o de invasión vascular que nos va a permitir hacer este diagnóstico. Si no hacemos un mapeo adecuado de la periferia del nódulo, va a ser imposible que podamos hacer este diagnóstico. ¿Cuáles son los subtipos? Los subtipos son fundamentalmente dos, los menores iguales de 1 centímetro y aquellos oncocíticos que, como habíamos dicho, para que sean tumores oncocíticos verdaderamente tienen que ser más del 75%. Es importante distinguir entonces una verdadera papila de una pseudopapila. La verdadera papila del carcinoma papilar tiene un tallo fibrovascular. Y este tallo fibrovascular está delineado por células tumorales que tienen hallazgos nucleares de carcinoma papilar. En cambio, la pseudopapila, que es la que observamos en el NIFT, la pseudopapila, tiene formaciones de aspecto papilar rudimentaria sin tallos bien definidos y con estructuras de tipo más bien hiperplásico. Y estas estructuras reciben el nombre de Sanderson posters. Veamos acá. Este es un nódulo bien definido, bien delimitado, con fina cápsula fibrosa, pero que no hay invasión. Observen la cápsula fibrosa que no está invadida. Y acá los folículos son de tamaño normal o más pequeños, algunos, que algunos tienen hallazgos nucleares, parece carcinoma papilar, si los vemos, pero no convencen como carcinoma papilar, desde el punto de vista de núcleos más grandes, desde el punto de vista de la membrana, y desde el punto de vista de que hay cierto aclaramiento nuclear. Entonces, nos da la impresión, parece papilar, pero no nos convence. Esto nos sirve para poder hacer este diagnóstico, pero previa evaluación de la periferia del tumor de la cápsula. Pasamos a los tumores de potencial maligno incierto. Estos son tumores tiroideos bien delimitados, bien diferenciados, que tienen más bien arquitectura folicular, que pueden o no ser encapsulados, y que en ellos también la invasión capsular o la invasión vascular es cuestionable. Antes a esta patología, a estos hallazgos, se les llamaba adenoma atípico. Este término ya no debe usarse. La OMS en la última clasificación recomienda ya no usar el término adenoma atípico. Y el examen debe ser exhaustivo, debe ser muy criterioso y debe haber un adecuado mapeo de la cápsula. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica según los hallazgos nucleares. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor folicular de potencial maligno incierto sin hallazgos nucleares parecidos al carcinoma papilar,
vamos a dar un score de 0 a 1. Y si más bien tenemos un tumor diferenciado de potencial maligno incierto con hallazgos nucleares parecidos al carcinoma papilar, es un score de 2 a 3. Este score de 0 a 1 me permite hacer esta clasificación de tumor folicular de potencial maligno incierto. Y cuando tengo el score de 2 o 3, me permite hacer esta clasificación de tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto. Entonces, esos dos nombres tenemos que tenerlos bien conceptuados y que van a estar basados en los hallazgos nucleares parecidos o no al carcinoma papilar. Si no hay hallazgos nucleares de carcinoma papilar, sería un tumor folicular de potencial maligno incierto. Las siglas en inglés, tumor folicular potencial maligno incierto. Si tiene hallazgos nucleares parecidos al papilar, va a ser un tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto, las siglas en inglés. ¿Cómo catalogamos las características nucleares desde el punto de vista histológico? A mí me puede parecer que es papilar, a otro patólogo le puede parecer que no, y no sería reproducible. Para que sea reproducible hay categorías. Y las categorías son el tamaño y la forma del núcleo, la membrana del núcleo y la cromatina. Entonces, prácticamente todo el score se basa en características nucleares. Por eso se dice que es un score nuclear de carcinoma papilar de tiroides. Y estas tres categorías se suman. Ejemplo, en cuanto al tamaño y la forma, si veo más cantidad de núcleos, núcleos más grandes, núcleos alargados, núcleos sobrepuestos, desordenados, todo esto encaja en esta categoría del tamaño y forma del núcleo. Si ya también veo contornos nucleares irregulares, veo hendiduras longitudinales o growths, veo pseudoinclusión, esto va en la categoría de membrana nuclear. Y si vemos más bien aclaramiento de cromatina, marginación de la cromatina hacia la periferia o vidrio esmerilado como consecuencia de la fijación con formol, sería la categoría de cromatina. Entonces tenemos estas tres categorías. Y la suma de estas tres categorías me va a permitir hacer la clasificación del score. Y acá tengo. Entonces, si tengo un score 1 o 0, estaría acá. Si tengo un score 2 o 3, vale decir, si suma 2 o 3 de estos, tengo esta otra categoría. Veamos. Acá, esto es fibroadenoma, este es tumor de potencial maligno incierto, tumor folicular, este es el tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto, y este es el NIF. Y nosotros vemos en cuanto a las categorías son de bajo riesgo, estas de acá, menos el adenoma folicular, no son carcinoma, pero existe un riesgo, aunque bajo, pero existe un riesgo para carcinoma. Y el score del núcleo es lo que conversábamos. Si el score es para el tumor folicular es de 0 a 1, en cambio para NIF, que es el parecido al carcinoma papilar, o para potencial maligno incierto bien diferenciado, el score es de 2 a 3. La invasión de la cápsula, pues acá está ausente y acá es cuestionable. Entonces, esto nos permite poder cuantificar y poder reproducir en la evaluación histológica para hacer la categorización de tumores de potencial maligno incierto con su subclasificación de tumor folicular o de tumor bien diferenciado. El tumor trabecular y alinizante es más bien la presencia de nódulos bien delimitados con arquitectura trabecular. Y los cambios nucleares son parecidos al carcinoma papilar. Es más, cuando hay una citología y nosotros vemos mucha pseudoinclusión nuclear, hay que dudar de que sea un carcinoma papilar y más bien pudiera ser un tumor trabecular y alinizante. La inmunistoquímica en estas neoplasias tiene una característica muy importante. Ustedes saben que el índice proliferativo, el Ki67 MIB1 o MIB1, es fundamentalmente una expresión, tiene una expresión nuclear. En cambio, en el tumor trabecular alinizante hay una expresión anómala de membrana, no es una expresión nuclear. Este dato anómalo nos permite categorizar y hacer el diagnóstico de esta neoplasia. Este tumor conserva marcadores foliculares de la tiroides, tales como son TTF1, PAX8, tiroglobulina, etc.
Veamos acá. Este es el nódulo sólido, bien delimitado. Acá son células elongadas, poligonales, orientadas perpendicularmente con un citoplasma eosinofílico. Y esto es lo que les decía. Este es inmunistoquímica Ki67 MID1 o MID1. ¿Qué vemos acá? No vemos expresión nuclear. Lo que vemos es una expresión anómala de membrana. Esta es una de las pocas patologías en las que el Ki67 expresa anómalamente membrana, pero que permite hacer el diagnóstico de TTH o tumor trabecular hialinizante. Este dato es interesante. Tiroides tiene detalles muy interesantes. La clasificación en cuanto al estadiaje tiene que ver con la edad, a diferencia de otras patologías. Hay un corte de edad de 55 años para mujeres fundamentalmente en tumores bien diferenciados. Entonces, el hecho de ver una patología tiroidea da ciertas características peculiares. Las malignas, ¿cuáles son? Ya lo hemos visto en el cuadro inicial: carcinoma folicular, carcinoma papilar, los carcinomas foliculares de alto grado, como el carcinoma tiroideo diferenciado de alto grado y el carcinoma tiroideo pobremente diferenciado. Estas dos patologías tenemos que saberlas diferenciar bien, porque uno tiene peor pronóstico que la otra y el diagnóstico de nosotros va a tener que estar orientado para esa conceptualización pronóstica. Y el carcinoma anaplásico, todas estas patologías son derivadas de la célula folicular de la tiroides. Acá vemos este cuadro, donde vemos acá el tipo histológico: carcinoma papilar de tiroides, folicular de tiroides. Este es el carcinoma oncocítico, este es el carcinoma bien diferenciado de alto grado, este es el carcinoma pobremente diferenciado y el carcinoma anaplásico. Y si vemos la graduación en cuanto al carcinoma papilar, folicular y oncocítico, son de bajo grado, son bien diferenciados, el pronóstico es muy bueno. Cuando vemos ya la caracterización del bien diferenciado, del diferenciado de alto grado, ya el grado es mayor y el pronóstico va a ser intermedio. En cambio, cuando hablamos del pobremente diferenciado y del anaplásico, el pronóstico va a ser malo. Indudablemente que el anaplásico va a ser peor. Acá lo tenemos en resumen, lo que acabamos de conversar, y acá vemos las características en cuanto al pronóstico. Excelente el pronóstico para los carcinomas bien diferenciados. Para el diferenciado de alto grado es un pronóstico intermedio, para el pobremente diferenciado igual, y para el anaplásico un pronóstico malo. Muy bien, existen fundamentalmente dos genes que son los que mayoritariamente se asocian a patología tiroidea maligna, el RAS y el BRAF. El RAS generalmente va en patrones expansivos con una tipia nuclear leve. En cambio, el BRAF es el de patrón infiltrativo, el más agresivo, el que tiene más bien una tipia nuclear mayor. Carcinoma papilar de tiroides. Subtipos son muchos. El tipo clásico, folicular, esclerosante difuso, etcétera. Vamos a ver algunos de ellos. Y la recomendación actualmente es ya no hablar de variante. Esa es una de las recomendaciones de la OMS. Es decir, ya no decir carcinoma papilar de tiroides variante folicular, carcinoma papilar de tiroides variante células altas. Ya no. Es mejor decir carcinoma papilar de tiroides de tipo folicular, de tipo células altas. La palabra variante se está dejando para uso más bien de tipo molecular, ya no para el tipo histológico. Carcinoma papilar de tiroides, sus subtipos, acá se refrenda lo que acabamos de comentar. El término variante debe ser reemplazado por el término tipo o subtipo, y esto de la variante se deja más para el tema molecular, para las variantes genéticas. Tampoco ya se recomienda utilizar el término microcarcinoma como un tipo o un subtipo de carcinoma papilar de tiroides. Ya no. Simplemente hacer el diagnóstico, ya no como un subtipo, sino por su característica del tamaño y nada más. Las características del carcinoma papilar clásico son papilas bien formadas, complejas, delineadas por células tumorales foliculares con núcleos que tienen todas estas características que ya hemos conversado, de las características
nucleares del papilar, vale decir, agrandamiento nuclear, desorden, marginación de crematina, vidrio esmerilado, pseudoinclusiones, hendiduras, etcétera, etcétera. Hay una variante que es importante decirla si es que encontramos, la variante encapsulada, que es un tumor circundado por cápsula fibrosa, la cual puede estar intacta, puede estar infiltrada de manera parcial focal o infiltrada en su totalidad. Esto tenemos que refrendarlo en el informe de patología si observamos un carcinoma papilar de tiroides de subtipo encapsulado. Acá vemos la macroscopía, un tumor sólido. Y acá vemos la histología, el patrón papilar complejo de crecimiento y acá las células con hallazgos típicamente nucleares de carcinoma papilar de tiroides. Observemos acá, es compleja esta arborización, este patrón papilar es complejo, son tallos bien definidos que tienen vasos y acá las características nucleares de vidrio esmerilado, de globos, desorden, superposición de núcleos, etcétera, etcétera, pseudoinclusiones internucleares, etcétera. Acá esto es de libro, de cajón, características nucleares de carcinoma papilar de tiroides. La inmunistoquímica nos va a ayudar desde el punto de vista de queratina 19 que es positiva y marcadores foliculares como son TTF1, como son también la tiroglobulina. Y podemos usar otros marcadores, galectina, HMB, etcétera, para ver la posibilidad de una metástasis oculta que no conocemos. Muy bien. En cuanto al carcinoma papilar de tiroides, ya no usamos la palabra variante folicular, usamos la palabra subtipo folicular, las siglas en inglés. Entonces, esta es una neoplasia que tiene todas las características del carcinoma papilar, los núcleos, etcétera, pero que tiene un patrón folicular, se forman folículos, ya no se forman papilas. Y estos folículos tienen hallazgos nucleares tipo carcinoma papilar de tiroides con la tipia, etcétera, etcétera, que ya hemos comentado. Muy bien. En cuanto al subtipo folicular, existe una forma encapsulada y una forma infiltrativa. Y es importante decirlo, así como hablábamos del clásico, también en su forma encapsulada o no. ¿Por qué? La forma encapsulada tiene una sobrevida libre de enfermedad del 97%. En 40 meses, prácticamente estamos hablando en más de 3 años. En cambio, la variante infiltrativa tiene una sobrevida que va entre el 45 y 80%. Entonces, definitivamente es importante hacer este comentario en el informe de patología cuando veamos un carcinoma papilar, en el caso anterior, de variante de tipo clásico, y en este caso, de tipo folicular, que tiene cápsula, y que si esta cápsula está o no infiltrada. Estamos manifestando un dato pronóstico al clínico, al cirujano que va a manejar el caso posteriormente. Existen tipos que son más agresivos en el carcinoma papilar clásico de tiroides, vale decir, dan mayor recurrencia, dan mayor metástasis, dan menos tiempo de sobrevida, que son el de células altas, que es el de células columnares y el de Hoppney. El de células altas, para poder hacer este diagnóstico, tengo que tener más del 30% de células altas. Son folículos muy apretados, parecen rieles de tranvía, y la altura celular más o menos es de 3 veces el ancho de la célula. El de células columnares tienen más bien citoplasma pálido o eosinofílico, pseudoestratificación y hay vacuolas, hay vacuolización subnuclear. Y estos casos de células columnares, aproximadamente 1 de cada 2, la mitad, expresan CDX2, que no lo expresa el de células altas. El Hoppney es, para poder hacer este diagnóstico, tengo que tener más del 30% de células Hoppney. El patrón es papilar o microfolicular. Estos no tienen patrón folicular, no lo tienen. Es micropapilar o papilar. Y los núcleos son alargados y en la superficie nuclear hay un abultamiento. La superficie apical hacia la luz es abultada y el citoplasma eosinófilo. Estos 3 tipos tenemos que saberlos reconocer para poderlos diagnosticar y con eso estamos dando una categoría pronóstica. Si es que no son 30% o más, no
podemos llamarlos así, pero sí podemos llamarlo, por ejemplo, imaginemos que hay 10% de células altas, 10% de hobnail, por ejemplo. Entonces hacemos el diagnóstico de carcinoma papilar clásico, con grado histológico tal, hacemos la descripción y decimos con áreas de células altas en un 10%, con áreas de tipo hobnail en un 10%. Pero hay que decirlo. Este es el que decíamos que parece como rieles de tren, como rieles. Este es de tipo de células altas y vemos realmente que el alto es por lo menos 3 veces el ancho. El de tipo de células columnares es este de acá más bien, que tiene estas pseudo estratificación y tiene estas vacuolas, y que este puede expresarse de X2, a diferencia de los otros. Y el de tipo Homney vemos estos abultamientos. Se parece un poco al de células columnares de mama, por ejemplo, se parece este tipo de abultamiento, da esa sensación, da ese aspecto histológico. Esto también debemos manifestarlo. Estos no son foliculares, estos son papilares que tienen patrón micropapilar fundamentalmente, como vemos acá, o patrón papilar con citoplasma eosinófilo y el abultamiento. Y este es también un dato de que el pronóstico es más agresivo. Patrón sólido y trabecular también tiene un patrón más agresivo. Generalmente tenemos que encontrar más del 50% para poderlo catalogar como carcinoma de patrón sólido. Si fuese un menor porcentaje, describirlo. Carcinoma papilar de tiroides de patrón clásico con 10 ejemplos, 10% de área de patrón sólido. El esclerosante difuso es una variante bien interesante. ¿Por qué? Porque no forma masa tumoral. No vemos un tumor, no se palpa un tumor. En la macroscopía vemos una tiroides un poco de aspecto carnoso, pero no forma masa tumoral, nódulos. Y esto se asocia mucho a extensión extratiroidea, permeación vascular, a metástasis. Generalmente en gente más joven, segunda, tercera década. Y lo vemos acá. El esclerosante difuso, vemos este patrón difuso que puede tomar un lóbulo o toda la glándula, ¿no? Puede tomarlo. Vemos cuerpo de samoma, vemos estas calcificaciones samomatosas, permeación vascular, esta tiroiditis linfocítica crónica, y estos son los focos de carcinoma. Estos son. Entonces, el carcinoma está como extendido de manera difusa e irregular, entremezclado en toda esta fibrosis, entremezclado en todo este componente inflamatorio linfocítico crónico, con también estas calcificaciones de tipo samoma, sin formar una masa tumoral. Vemos acá, no hay una masa tumoral definida, y acá observamos el componente inflamatorio y acá vemos la metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa es común en estos casos también. Otra microfotografía en la que vemos el componente inflamatorio. Esto parece una tiroiditis, por ejemplo, si lo vemos así, pero a mayor aumento vemos esto ya son células tumorales. Acá células tumorales y con metaplasia escamosa. Hay otro subtipo, que es el subtipo Warthin-Like, que se parece al de glándula salival, al tumor de glándula salival, papilar, con inflamación en el centro, con doble línea de células. Hay otro que es el tipo oncocítico, que habíamos comentado ya, que para llamarlo así tenemos que tener más del 75%. Si fuera menos, igual, como hemos dicho hace un momento, carcinoma papilar de patrón clásico con áreas de diferenciación oncocítica en un 10%, por ejemplo. Hay que mencionar. Estos son poco frecuentes, sin embargo hay que tenerlos en cuenta. Este de células claras se parece mucho al riñón y muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con metástasis renal. Por ejemplo, vemos esto, parece un riñón, parece un estómago, parece células mucinosas. Entonces acá es importante hacer el diagnóstico diferencial con inmunistoquímica. ¿Cómo es el diagnóstico diferencial entre carcinoma de tiroides de alto grado diferenciado con el carcinoma de tiroides pobremente diferenciado?
Acá las siglas en inglés: carcinoma de tiroides diferenciado de alto grado y carcinoma de tiroides pobremente diferenciado. El diferenciado de alto grado, tenemos estos criterios. Tenemos acá el criterio de necrosis, el de mitosis y el de mutaciones. Si hay mitosis, o hay mitosis mayor de 3, o hay necrosis, uno de los dos, si encuentro, puedo hacer el diagnóstico de carcinoma de tiroides de alto grado diferenciado. Cuando veo por los criterios de Turín, en Italia se hizo esta clasificación, vemos de 3 criterios, por ejemplo, necrosis, mitosis más de 5 o núcleos contorneados convolutos. De estos 3 criterios, si encuentro uno, hago el diagnóstico de carcinoma de tiroides pobremente diferenciado. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque nos va a dar una connotación pronóstica. Acá vemos un carcinoma de tiroides de alto grado diferenciado. Y este es un carcinoma de tiroides pobremente diferenciado. Acá es más sólido. Hay necrosis, que ya era uno de los conductos. Acá es necrosis, que también era una de las condiciones, pero este es no tan sólido y no tiene tantas mitosis como el otro. Las metástasis del carcinoma papilar generalmente son ganglionales. Generalmente es a los ganglios cervicales. Las metástasis sistémicas son menos frecuentes, pero se dan. En cambio, en el carcinoma folicular es al revés. Las metástasis sistémicas son más frecuentes que las metástasis ganglionares. Vemos acá un corte cerebro donde hay metástasis de carcinoma papilar, que no es lo más frecuente. Carcinoma folicular. Esto se da en personas generalmente mayores de 50 años y es muy raro en niños. La morfología histológica es de patrones foliculares que pueden tener coloide o no, o de patrones trabeculares o de patrones sólidos. Y el criterio de malignidad, muchas veces no hay atipia nuclear, no hay mitosis en cantidad. El criterio de malignidad es generalmente buscar invasión capsular o buscar invasión vascular. Y para encontrar esto, de invasión vascular o vascular, tengo que hacer un mapeo adecuado del nódulo folicular, del nódulo tumoral. Macroscópicamente tengo que mapear bien varios cortes o muchos cortes de la parte periférica del tumor, donde está la cápsula o donde está la transición con el tejido tiroideo no tumoral. Vemos acá la invasión vascular, vemos acá la invasión capsular. Vemos acá, qué bonito se ve, la invasión vascular. A mayor aumento de este corte, se ve la invasión vascular, las células tiroideas neoplásicas en la luz de este vaso sanguíneo. Y acá, con mayor notoriedad, vemos este vaso, que es un vaso hemático, porque es un vaso venoso, tiene sangre, hay hematíes, y vemos las células foliculares que están haciendo una permeación vascular tumoral. Desde el punto de vista de inmunistoquímica, los marca como son células del folículo tiroideo, expresan marcadores foliculares como son tiroglobulina, TTF1, PAX8. Ekaerina también lo pueden expresar y no expresan estos marcadores de calcitonina, sinapto ni cromogranina, que son más bien marcadores de las células parafoliculares de la célula C. Recuento de mitosis no es muy alto. El Ki67MB1 es generalmente menor de 10. Vemos acá la ekaerina que marca, nos puede servir para el diagnóstico diferencial con metástasis. ¿Qué factores pronósticos tenemos? Que el de tipo oncocítico es más agresivo. Entonces, si encuentro características oncocíticas, las tengo que informar en nuestro reporte de patología. Si es, como decíamos, más del 75%, ya se llama oncocítico. Si es menos, tengo que decir carcinoma folicular con área de diferenciación oncocítica en un 20%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer un índice de mayor recurrencia, de mayor metástasis. Las metástasis ganglionares, observen, son menos frecuentes que las metástasis sistémicas. Las metástasis a pulmón, hueso son mucho más frecuentes. Carcinoma oncocítico, ya habíamos dicho, lo repetimos ya 2 o 3 veces, son
células oncocíticas mayor del 75%, citoplasma eosinofílico granular, y la recomendación, no usar el término carcinoma de células de Hurtle o de Hartle, ya no usarlo, porque Hurtle o Hartle hizo la definición, describió células parafoliculares C. Este carcinoma oncocítico es de células foliculares, no parafoliculares. Por lo tanto, no estaría bien que usemos la sinonimia como célula de Hartle. Esto para el pasado. Carcinoma tiroideo oncocítico, vemos acá las características, son, las células tienen nucleolos granulares o tienen núcleos granulares con nucleolos presentes, son eosinofílicas, son encapsuladas, pero esas células nos van a dar un índice pronóstico un tanto más agresivo que si no existieran la diferenciación oncocítica. Pasemos al carcinoma pobremente diferenciado. Esta neoplasia es de grado intermedio entre el bien diferenciado y el indiferenciado anaplásico. Entonces, este tiene un pronóstico intermedio, digamos, malo intermedio, no tan malo como el anaplásico, pero no tan, entre comillas, bueno, llamémoslo así, como el bien diferenciado. En personas mayores de 50 años, y tiene varios patrones, folicular, trabecular, insular, como que formara nidos, islotes. Y acá lo vemos. Este es el pobremente diferenciado, acá es el insular, como que forma paquetes, nidos, o como islas de células tumorales. La inmunistoquímica, estos como ya son menos diferenciados, ya son pobremente diferenciados, ya no marcan también los marcadores de la célula folicular. Pueden marcarlos. La tiroglobulina puede estar presente. TTF1 pas 8 puede estar presente. La ecaerina, ¿se acuerdan? En el folicular era positivo, acá ya son negativas. Pero siempre no van a marcar estos marcadores que son de células parafoliculares. En cambio, el Ki67 es mayor, 10, 15, 20 o más por ciento. Acá lo vemos, este carcinoma pobremente diferenciado, tiroglobulina ya no la marca tan bien. La marca sí, pero en parches, de manera aislada, no de manera difusa, como un carcinoma folicular bien diferenciado o un carcinoma papilar. Vemos acá, no la marca tan bien, y el Ki67 ya está por encima de 10, 15% o más. Pobremente diferenciado, ya hemos comentado los criterios de Turing para el diagnóstico, el patrón es sólido, trabecular, insular, se parece mucho al diferenciado de alto grado, se parece mucho, pero acá hay otros criterios para poderlo valorar. Y estos otros criterios son los núcleos convolutos, los núcleos contorneados o que parecen pasas, la necrosis y la mitosis mayor de 5. Si encuentro de esos tres criterios uno, ya puedo hacer el diagnóstico de carcinoma pobremente diferenciado. Carcinoma anaplásico es un tumor maligno constituido por células indiferenciadas. Estas sí tienen un riesgo muy alto, un riesgo de recurrencia, un riesgo de metástasis, generalmente en personas mayores. Y el sinónimo puede ser, de acuerdo a su caracterización histológica, pueden ser indiferenciados, pueden ser fusiformes, pueden ser sarcomatoides, pueden ser pleomórficos, pueden ser de células escamosas. El carcinoma escamoso, por ejemplo, de tiroides está dentro del anaplásico considerado. La mayoría hay evidencia de un carcinoma preexistente tiroideo bien diferenciado. Este dato es interesante. Generalmente, cuando vemos un carcinoma indiferenciado, generalmente todo el carcinoma no es puro indiferenciado. Va a haber algunos focos como un remanente de un carcinoma bien diferenciado que puede ser papilar o folicular, generalmente papilar. Y nosotros tenemos la obligación de buscarlo. El patrón va a ser infiltrativo, ya hemos hablado de las células que pueden ser epitelioides, escamosas, pleomórficas, etc. Hay muchas mitosis, hay mucha necrosis. La histología de por sí nos dice que es de alto grado. Y observen acá, toda esta zona es carcinoma poco diferenciado y hacia la parte superior derecha vemos la diferenciación papilar. Quiere decir que hay un foco de un carcinoma bien diferenciado de patrón papilar en este carcinoma anaplásico indiferenciado.
El carcinoma anaplásico indiferenciado también puede tener diferenciación escamosa, puede tener tipo Hodgkin, puede tener fuso celular, etc. En cuanto a la inmunistoquímica, los marcadores para carcinoma, los marcadores epiteliales son variables. A veces no marca todo. Entonces, cuando tenemos una neoplasia maligna de tiroides, anaplásica, de aspecto sarcomatoso, tenemos que hacer un panel de panqueratinas, no quedarnos contentos con una queratina. Por ejemplo, pido panqueratina sola, me sale negativo y ya digo, no es carcinoma. No, tenemos que pedir siquiera dos, lo ideal tres, siquiera dos, panqueratina EMA o EMA queratina Oscar o panqueratina o los tres. ¿Por qué? Porque la expresión va a ser variable. Basta que uno de ellos exprese para nosotros poder decir que es un carcinoma anaplásico. Los marcadores propios ya se pierden, vale decir, tiroglobulina, TTF1 van a ser generalmente negativos. PAX8 pudiera marcar como también ser negativo, pero sí, Ki67 es alto. Y como es de esperarse, los marcadores de células parafoliculares van a ser negativos, porque esto es célula del folículo. Y acá vemos qué bien se ve. Panqueratina está marcando tanto el tumor anaplásico como el tumor papilar. Y acá la tiroglobulina, qué bien se ve. Qué bien se ve en qué sentido. En que está expresando el carcinoma diferenciado papilar inicial y no está expresando el carcinoma anaplásico. Mortalidad del carcinoma anaplásico muy alta. Cuando se hace el diagnóstico, el promedio de sobrevida es menos de un año generalmente. Y las metástasis a distancia son muy frecuentes. Pulmones, sistema nervioso central, huesos, etc. El carcinoma de células escamosas debe considerarse como un carcinoma dentro del carcinoma anaplásico. Anteriormente se consideraba como un patrón morfológico diferente, se consideraba como una entidad distinta en la WHO, en la OMS del año 2017 para atrás. Posteriormente ya se ha convenido en que este es un tipo de expresión del carcinoma indiferenciado y que tiene felizmente marcadores de origen folicular, PAX8 más o menos en un 90% y TTF1 más o menos en un 40%. Para terminar, hablemos de carcinoma medular de tiroides. Estos son los carcinomas de las células parafoliculares de la célula C. Vuelvo a repetir, ya no usar el término de célula de Hurple o de célula de Harte porque no es lo que antes se usaba como sinónimo en tumores oncocíticos. Hartley definió esto, pero no le puso el nombre de medular, sino lo definió como células de tipo oncocítico. Estas representan menos del 5% de tiroides y edad promedio 50 años o menos y en niños. Entonces, si recuerdan, hemos visto las neoplasias malignas de tiroides pueden ser carcinoma bien diferenciado, folicular, papilar. Los carcinomas intermedios, que también los hemos comentado, y los carcinomas poco diferenciados y carcinoma indiferenciado y carcinoma medular. De todos estos carcinomas, en niños se puede dar carcinoma medular y carcinoma papilar. Es rarísimo, casi nunca, por no decir no se da, carcinomas indiferenciados o carcinomas poco diferenciados en niños o carcinomas foliculares. Tengamos eso presente para el tema de la clasificación de tiroides por edad. La morfología es variable, pueden ser sólidos, nidos, trabéculas, las células son poligonales, pueden ser plasmacitoides, vale decir, los núcleos pueden estar excéntricos, la cromatina está agrupada en lo que los antiguos le llamaban sal y pimienta, vamos a ver una cromatina con puntitos más oscuros alternados con puntitos más claros, por eso le llamaban sal y pimienta, y lo que nos va a ayudar muchísimo es el amiloide. Generalmente estas, no siempre, pero generalmente estas patologías se acompañan de amiloide. Acá vemos, esto rosado, a menor aumento y acá mayor aumento, esto rosado es el amiloide.
Esta es la característica del carcinoma medular. Esto no tiene características del núcleo papilar, nada de eso. Estas son células parafoliculares, no son células del folículo. Y la inmunistoquímica lo demuestra. Lo demuestra por calcitonina, sinato, cromo positivo. Inmunistoquímica variable en cuanto al Ki67, generalmente menos de 10. TTF1 puede ser variable, en algunos puede expresar, PAS8 puede expresar, pero tiroglobulina definitivamente es negativo. Y acá vemos carcinoma medular, la histología, vemos el amiloide, las células tumorales, tiroglobulina, negativo en el tumor, y esta es la parte del tejido tiroideo adyacente al tumor, que está positivo, como es de esperarse una tiroides normal, pero el tumor es negativo. La calcitonina es positiva, y la cromo y la sinato también son positivas. Los carcinomas medulares se dividen también en bajo y alto grado. Eso también tenemos que comentarlo cuando hagamos el informe de patología. ¿Por qué? Porque los de alto grado van a dar metástasis con mayor frecuencia, va a haber recurrencia con mayor frecuencia que los de bajo grado. Veamos. Los tumores de alto grado, este es el resumen. Podemos tener necrosis, mitosis más de 5 a 10 campos, o un Ki67 mayor o 5%. Si encontramos uno de estos tres, encuentro una tiroides que tiene carcinoma medular, necrosis, o mitosis mayor de 5, o le hago un Ki67 mayor de 5, encuentro uno de estos, ya puedo decir que es un carcinoma medular de alto grado. Si no encuentro ninguno de estos, tendría que ser un carcinoma medular de bajo grado. Y acá vemos los criterios. Necrosis, ya me da para alto grado. Mitosis, mayor de 10% para alto grado. Índice proliferativo, un Ki67, mayor de 5, 10, acá es casi 20, me da alto grado. El grupo nuevo que se ha introducido en la clasificación de la OMS son carcinomas mucoepidermoides, que se parecen a los de glándula salival, y carcinomas secretores de mama. Estos son rarísimos. Hay menos de 100 casos publicados en las publicaciones internacionales. Hay menos de 100 casos. El secretor se parece mucho a la mama, incluso tiene marcadores de mama, GATA3, por ejemplo, mamaglobina, por ejemplo, pero no expresan marcadores de linaje tiroideo, ¿vale? Es decir, no expresa TTF1, PAX8. El mucoepidermoide, que se parece al de glándula salival, tiene un curso indolente, ¿no? Pero estos sí pueden expresar marcadores de linaje tiroideo, como tiroglobulina, TF1, PAX8. Acá tenemos mucoepidermoide y el secretor de mama, que se parece mucho al carcinoma secretor de la mama. Este otro grupo de histogénesis incierta, vale decir, estos no son del folículo, no son parafoliculares, no sabemos exactamente cómo es que estos, de dónde vienen en su diferenciación. Entonces, estos son los carcinomas mucoepidermoides esclerosantes con eosinofilia. Estos son similares al carcinoma mucoepidermoide y la mitad expresan más o menos TTF1. Dentro de histogénesis incierta tenemos este carcinoma interesante. No es frecuente, todavía no ha sido descrito mayoritariamente, es el carcinoma tiroideo modular creviforme. Este carcinoma antes ya se conocía con este nombre, como una variante papilar o un tipo papilar. Carcinoma papilar de tiroides se le llamaba variante modular creviforme, pero en realidad no es un carcinoma folicular, no es un carcinoma papilar del folículo, es un carcinoma de histogénesis incierta. Entonces, esto ha permitido clasificarlo ya no como dentro de una variante del carcinoma papilar. Y la característica es que tiene estas mórulas, por ejemplo, la beta-catenina que es expresada, y observen, la zona cribiforme no expresa TTF1, y la zona morular es negativa, vale decir, la zona cribiforme expresa TTF1 y la zona morular que está acá en el centro no. La zona cribiforme CDX2 es negativa y la zona morular sí. Esto simplemente como parte didáctica porque es una entidad muy rara que prácticamente no lo ve. Bueno, de este cuadro
van a venir las preguntas para el examen. Con esto terminamos la presentación. Este es el resumen de toda la presentación de hoy. Les sugiero que lo tengan anotado. Voy a demorarme un poco para que lo anoten y lo tengan o capten en la pantalla y lo puedan tener. En resumen, la clasificación de los tumores tiroideos considera la estirpe celular. Vale, es decir, voy a clasificar de acuerdo al origen. Si son células del folículo, si son células parafoliculares o son células de histogénesis incierta. Vamos a recomendar no usar el término variante, sino el término subtipo. El término variante se recomienda más para las variantes moleculares. El término de enfermedad nodular folicular tiroidea, FND, se recomienda utilizar en lugar del término clínico bocio, nódulo aderomatoso, nódulo coloide, bocio coloide, etcétera, etcétera, que son términos más bien clínicos. Entonces, este término, si bien no es maligno, es un término que debemos acostumbrarnos a usar en los reportes de patología. Dentro de las neoplasias foliculares de bajo riesgo o de riesgo intermedio, ya no usar el término adenoma atípico. Usar uno de estos tres términos. Usar el de neoplasia folicular no invasiva con núcleos parecidos al carcinoma papilar de tiroides, o usar el de tumor tiroideo de potencial maligno incierto, o el de tumor trabecular y alenizante. Entonces, usar de acuerdo a las características. Uno, si se parece a las características nucleares del papilar, otro si no se parece a las características del papilar, y el otro es el tumor trabecular y alenizante. En cuanto al score de la clasificación del carcinoma papilar de tiroides, sabemos y tenemos que cuantificarlo. Existen tres categorías para la evaluación del núcleo. Uno, el tamaño y la forma. Son más grandes, son más redondeados, más alargados. Ese es un detalle que nos va a permitir. Dos, el otro, están en desorden, están aumentados en tamaño, etc. El otro, la membrana. La membrana que nos va a decir si es una membrana que está haciendo growths, que está haciendo hendiduras, que está haciendo pseudoinclusiones, etc. Y el otro, la cromatina. La cromatina que nos va a dar una cromatina excéntrica hacia la membrana nuclear, o por artefacto del formol vamos a ver el vidrio esmerilado. Entonces, estas tres características nos permiten calificar con un score al núcleo del carcinoma papilar de tiroides. La otra connotación, el microcarcinoma papilar ya no debe ser usado como un subtipo. Simplemente mencionarlo, carcinoma papilar de tiroides que mide 8 milímetros, se acabó. Si quieren, entre paréntesis, antes denominado microcarcinoma, pero ya no un subtipo o una variante como se llamaba antes, ya no. El carcinoma tiroideo de alto grado diferenciado debemos de diferenciarlo del carcinoma poco diferenciado. No es lo mismo, ¿eh? Parece un trabalenguas, pero no es lo mismo. Uno es el carcinoma tiroideo diferenciado de alto grado y el otro es el carcinoma poco diferenciado. Y para hacer el diagnóstico de carcinoma poco diferenciado, los criterios de Turing, que era necrosis, que eran mayor número de mitosis, más de 5, y que eran núcleos convolutos o pares. De esos tres criterios, uno me hace el diagnóstico de carcinoma poco diferenciado. Carcinoma papilar de tiroides subtipo folicular. No olvidemos, hay dos patrones, encapsulado e infiltrativo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar criterios pronósticos. La otra recomendación, no seguir denominando carcinoma de célula de Hurtle o de Hartle a los carcinomas oncocíticos. Los carcinomas oncocíticos son carcinomas del folículo. Y Hartle o Hurtle lo que hizo es describir carcinomas parafoliculares. Para denominar tumor oncocítico tengo que tener más del 75% de células oncocíticas. Si tengo menos, lo describo. Ejemplo, carcinoma papilar de tiroides con diferenciación oncocítica en un 20%, por ejemplo. Considerar el carcinoma escamoso como un patrón morfológico del carcinoma anaplásico, ya no como una entidad individual, independiente, como se creía antes. Y finalmente,
La graduación del carcinoma medular de tiroides es en 2 grados, bajo grado y alto grado. Para llamarlo alto grado tengo estos criterios: necrosis, mitosis mayor de 5 en 10 campos o 1567 mayor de 5%. De estos, uno nace el diagnóstico de alto grado. Entonces, en resumen, la clasificación se hace de acuerdo a los criterios, al subtipo de células donde se origina la neoplasia, y tenemos tres criterios grandes: los que son benignos, los que son inciertos y los que son malignos. Y dentro de los malignos, los de bajo grado y los de alto grado, como ya lo hemos descrito. No sé si hay preguntas. Gracias, doctor Guerra. Excelente su clase. Veo que prácticamente ha dado todos los tips del examen para los residentes. Sí, ya tienen ahí ya para su examen, así que si ya no responde, ya. Doctor, pero la gran mayoría de carcinomas de tiroides que vemos en la práctica diaria son los papilares clásicos, ¿no? Es lo más típico. Y en segundo lugar, los foliculares, y raramente los anaplásicos. El resto, que son variantes, bueno, digamos, son subtipos, ¿no es cierto? Los histológicos que ha mencionado, sobre todo en el papilar, ¿no? Que tiene varias subtipos, muy interesantes todos. En todos estos, por ejemplo, cuando hablamos de papilar, por ejemplo, estos de columnares, qué sé yo, ¿no? Los cerrados y el esclerosante, por ejemplo, ¿no? ¿Mantienen la característica del núcleo anvídero pavonado? Generalmente sí, no todas las características, pero sí. Por ejemplo, los de células altas mantienen los GROS, mantienen la pseudoinclusión, sí. Y los de esclerosante difuso mantienen también el GROS, pero se asocian con metaplasia escamosa y con mucho cuerpo de samoma. Entonces, cada subtipo ya tiene ciertas características adicionales, unos que tienen incluso más mitosis o no, pero en términos generales mantienen por lo menos uno de los criterios para el score de carcinoma papilar que hemos descrito, ¿no? Que eran tres términos, 3 ítems o ítems para la categorización del núcleo del papilar, y por lo menos mantienen una de ellas. Claro, es muy importante porque las metástasis son inusuales en carcinoma en tiroides, son inusuales, o sea, una metástasis dentro de la tiroides, ¿no? Pero claro, cuando uno ve algo que no es tan clásico como un papilar típico, ¿no? Un folicular, y ve algo raro, podría pensar que es una metástasis, ¿no? Pero creo que hay que partir del hecho de que son raras, ¿no? En esta ubicación, pero igual buscar en el núcleo sería la cosa fuera de los patrones que usted ha mencionado, ¿no? Todos los patrones muy interesantes. Ya, tenía otra pregunta, pero ahorita, a ver si, no sé si los médicos residentes quieren, aprovechen y pregunten todo lo que se les puede ocurrir, por favor. Doctor, buenas tardes. Tengo Buenas unas tardes. cuantas preguntas. ¿Con quién hablo? Con el doctor Renzo Herrera. A ver, doctor Renzo, lo escuchamos. Doctor, muchas gracias por la exposición. La verdad ha sido un resumen muy didáctico. Las preguntas que tengo, bueno, la primera pregunta que tengo es, en el caso de las variantes del carcinoma papilar, que no cumplen el criterio de porcentaje para ser llamada la variante predominante, en nuestro informe igual debemos manifestar, digamos, que se ha encontrado un 25% de células oncocíticas en un subtipo de carcinoma papilar, por ejemplo. Subtipo, no variante, subtipo. En un subtipo de carcinoma papilar oncocítico, un subtipo de células altas. ¿Lo debemos mencionar? Sí, hay que mencionarlo, es importante, porque no es lo mismo tener un carcinoma papilar clásico en un 100% que tener un carcinoma papilar clásico con áreas que son menos diferenciadas como células Cuando yo altas. digo que es puro hueso, sin médula evaluable. Sí, es bueno hacer la mención y por lo menos intentar hacer una cuantificación porcentual, ¿no? Intentar hacerlo, no va a salir exacto como uno lo quisiera, pero por lo menos intentar hacer aproximadamente un 10%, 20%, etcétera, pero hay que ponerlo. Listo, doctor. La otra pregunta que tenía es, digamos que tenemos un carcinoma predominantemente papilar, un 95-90%, y dentro de sus áreas observamos un área que se ve francamente anaplásica. ¿Eso sería suficiente para llamarlo anaplásico? Mejor haga la descripción.
porque el carcinoma anaplásico no existen criterios de tamaño, de porcentaje, no existe. Usted ahí lo que tendría que hacer es primero mencionar el de mayor grado, carcinoma anaplásico asociado a carcinoma papilar, como un diagnóstico general. En segundo lugar, hacer la descripción. Se identifica el carcinoma anaplásico de patrón fusiforme, de patrón escamoso, de patrón etcétera, que representa un 10% de la masa tumoral y el 90% está representada por un carcinoma papilar que en áreas es clásico, que en áreas es sólido, que en áreas tiene mayor mitosis, etcétera, etcétera. No va a encontrar usted un carcinoma papilar puro en un 95% de bajo grado. Va a encontrar definitivamente también alteraciones de grado por lo menos intermedio. Dentro del bien diferenciado o hasta dentro del bien diferenciado va a encontrar también áreas poco diferenciadas. Listo, doctor. Y la última pregunta que tendría, esto es más por, bueno, nunca encontré la bibliografía que definía esto, pero alguna vez un asistente me consultó, ¿cuál es el tamaño mínimo o el espesor que debería tener la cápsula para ser considerada cápsula como tal o si debe tener alguna característica adicional? No existe ningún criterio. La cápsula puede ser gruesa o puede ser delgada y eso va a estar dependiendo de la expansión de la masa tumoral que está dentro de esa cápsula. Va a encontrar usted áreas donde hay una cápsula mínima que no llega pues ni a una décima de milímetro y usted lo reconoce a la histología, o va a encontrar cápsulas que son gruesas de 1 milímetro o hasta 2 o hasta más. Entonces, no existe un criterio del grosor del tamaño para clasificar las cápsulas, por lo menos hasta ahora no existe, ¿no? Y no creo que exista tampoco porque no es relevante ese concepto de grosor capsular. Lo que sí es relevante es si está invadido o no, ¿no? Claro, entiendo. Muchas gracias, doctor, por A usted solucionar la mis gracia. dudas. Buenas tardes. ¿Más preguntas, por favor? ¿Dudas? Creo que uno de mis compañeros escribió una pregunta en el chat, a ver si la leo. Léela, por favor. En el caso de tiroides, ¿hay algún futuro próximo que implique mayor profundidad del campo molecular? Y ahora están esos dos fundamentalmente que hemos conversado, ¿no? El BRAF y el CARRAS, que son los dos que más se utilizan, pero día a día van apareciendo nuevas connotaciones, sobre todo en los nuevos subtipos que están apareciendo, ¿no? Yo supongo que con el tiempo van a aparecer muchas más, ¿no? ¿Más preguntas, por favor? ¿Alguien más, Renzo, que haya levantado la mano? No, nadie más, doctor. Bueno, yo haré mi última pregunta. Era sobre lo de los diferenciados. Cuando tú hablabas de carcinomas diferenciados, pero de alto grado, ¿estos diferenciados son papilares o foliculares? Los Ambos. Diferenciados, no, pero diferenciados. Sí, ambos. ¿Qué pasaba? Había una brecha entre un carcinoma bien diferenciado, llámese papilar o folicular, bien diferenciado, y el llamado carcinoma poco diferenciado o pobremente diferenciado. Pero con el tiempo se encontraran ciertos rasgos, ciertas características histológicas que no convencían ni para el carcinoma poco diferenciado ni para el carcinoma bien diferenciado, pero que estaban intermedias, digamos, que tenían algo de cada una. Entonces se ha convenido, y creo que con buen tino, en llamarlas diferenciadas, pero de alto grado, y que realmente tienen características porque aparecen ya o con necrosis, o con más mitosis, o con compromiso capsular, que en las otras no había, ¿no? Entonces, indudablemente es importante tener este concepto de neoplasia, llamémosle intermedia, entre la de bajo grado y la de alto grado, que era necesario que haya este concepto. Correcto, pero en este caso simplemente decimos diferenciado de alto grado y no mencionamos si es folicular o papilar, simplemente decimos así. Se puede poner así. Si definitivamente usted encuentra características foliculares o características papilares, le pone, si no, le pone simplemente bien diferenciado de alto grado, correcto. Claro, porque el otro, el poco diferenciado, ese es el que clásicamente no se definía ni como uno ni como otro en la literatura anterior, ¿no es cierto? Era simplemente carcinoma poco diferenciado, a secas, ¿no? De tiroides poco diferenciado. Correcto. Muy interesante.
Estos cambios, por ejemplo, de denominación de adenoma típico, se dan más o menos semejante en otros tipos de neoplasias, ¿ah? Que dejan de ser adenomas atípicos para convertirse en neoplasias de bajo grado, ¿no? Que es ya una tendencia, parece, a nivel de cuando uno está Lo mismo clasificando el pasa, cáncer. por ejemplo, lo mismo pasa en otras entidades, ya que toca usted el tema, doctor Renuevo. Por ejemplo, en mama. En mama antes se llamaba también papiloma atípico. Entonces, ese papiloma atípico también tiene ciertas características intermedias entre el papiloma puro y el carcinoma papilar, ¿no? Entonces, antes se le llamaba papiloma típico, ahora ya no se recomienda ese término, por ejemplo, ¿no? Ahora se recomienda como papiloma intraductal con hiperplasia ductal atípica y expresar el porcentaje o el tamaño de la hiperplasia ductal atípica, que es algo parecido a lo que estamos viendo en tiroides también, ¿no? Claro, claro. Yo soy de la época en que se decía así, pues, ¿no? Así es. Se saben esos términos más sencillos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco. A Si no ustedes hay la gracia, buenas más tardes. comentarios, doctor, lo comprometemos a cuando haya la ocasión de discutir sobre mama. De todas maneras, esperamos contar con su amable colaboración. Conversamos, doctor Romero. Bueno, Ok, gracias. muchas gracias a todos por su presencia y estamos en la próxima. Hasta luego. Bueno,